Dice la Escritura, desechando pues, desechando. De esto vamos a hablar y vamos a mirar qué es lo que tenemos que desechar, sacar, quitar, arrancar de nuestras vidas. Toda malicia. Y vamos a parar ahí. Toda malicia. Y vamos a mirar qué significa realmente malicia, ¿no? A veces lo miramos tan, como dice, por arriba nomás, como se dice, por arriba, así nomás livianamente, pero tenemos que mirar bien para que ninguno de nosotros caigamos en esto, en la práctica de esta tan terrible, tan feo, ¿no? Que es la malicia. Y mirando el significado en el idioma que fue escrito, eso es muy importante también, para que no tengamos bien claro lo que significa. Malicia significa deseo de hacer mal a alguien o de actuar en forma mala hacia alguien. Es terrible, ¿no? Qué feo. Qué terrible tener esto, ser malicioso. Deseo de hacer mal a alguien. Uno se puede equivocar porque es ser humano. Todos estamos atados de alguna manera a errores por la vieja naturaleza. Podemos ofender, podemos hacer un montón de cosas, a veces por ignorancia, por mal carácter, por un montón de cosas. Pero cuando ya está la malicia, ya está el deseo de hacer daño y de hacer mal, eso es terrible. No estamos preparados para eso, los cristianos. Estamos preparados, o Dios nos prepara para otras cosas, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Malicia, deseo de hacer mal a alguien o de actuar en mala forma hacia alguien. Deseo, primero, de hacer algo o mal a alguien y después actuar. Que Dios nos libre de ese deseo malicioso, ¿no es cierto? Porque si no nos libramos del deseo de hacer mal a alguien, pronto lo vamos a estar ejecutando. Y Dios quiere librarnos de eso. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, deja escrito esta palabra, que es palabra de Dios. Desechando, dice. Porque a veces queremos poner lo de Dios, que es puro, santo, sublime, maravilloso, entre toda la basura que podemos tener dentro de nosotros, sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto. Pero vamos a hablar sinceramente, honestamente, cuántas veces tenemos cosas que no concuerdan con las de Dios y en vez de desecharlas, queremos mezclarla con las cosas del Señor. Allí el Señor, hablándole a Jeremías, dice: si entresacares lo vil, lo malo, si entresacares lo malo de lo bueno, de lo bueno de lo malo, usted quiera, hay que sacar lo que nos sirve. Y la malicia, ese deseo de hacerle mal a alguien, con razón o sin razón, no hay ningún argumento que nos apoye. Bueno, porque tenemos razón, puedo desearle el mal. De ninguna manera. El Señor nos mandó a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y para nosotros mismos no desearíamos ningún mal. Por lo tanto, no podemos desear el mal a nadie. Y menos hacerlo. Dios nos libre de este deseo de malicia, desechando el deseo de malicia. A ver, lo voy a decir como se diría literalmente, ¿no es cierto? Tomado de él, de allí,
del idioma en el que fue escrito. Desechando pues todo deseo de hacerle maldad a alguien. Y también dice, desechando todo engaño. Así que el deseo de hacerle mal a alguien no hay que guardarlo, no hay que tenerlo, no hay que masticarlo, no hay que pensarlo. Hay que desecharlo. Desecharlo. Y también desechar el engaño. Y mirando también desde la raíz etimológica del idioma en el cual fue escrito, ¿no es cierto?, del griego. Engaño significa acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o hacerle creer a alguien algo que no es verdad. Esto también está en la naturaleza vieja, ¿no es cierto? El ser humano siempre pareciera que quisiera de alguna manera hacerle creer al otro lo que no es verdad. Esto en la propia persona, esto en cuanto a a todo lo que tiene que ver con la vida de familia o con la vida de creyente, de cristiano, en el trabajo. Dios nos libre de este deseo también. Dios, como dice la Biblia, desechando, ¿no? Porque claro, a veces tenemos nosotros la costumbre de pedirle a Dios que nos quite, que nos saque del el engaño de nosotros. Pero la Biblia dice que somos nosotros los que tenemos que desechar. Porque Dios va a hacer, como digo siempre, Dios va a hacer lo que yo no pueda hacer. Pero lo que me mandó a hacer a mí, Dios nunca va a poner su mano ahí. Siempre va a estar esperando que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y acá la Biblia es clara. Nos manda a nosotros desechar toda malicia, todo deseo. Primero, todo deseo de hacerle mal a alguien, de engaño, desechando el engaño, ya sea de palabra o de hechos, queriéndole hacer creer al otro lo que no es verdad. Y sigue diciendo, desechando también la hipocresía. Hipocresía, que viene la palabra actor, de actuar, de tomar un papel que en realidad no es. ¿No es cierto? Tomar esa parte y miraba también que significa fingimiento de cualidades contrarias a lo que verdaderamente se tiene o se experimente, según el idioma en el que fue escrito, ¿no? Dice fingimiento de cualidades, o finjo tener cualidades de aquí y allá, contrarias a lo que realmente soy. En otras palabras, para hablar en criollo, es hacerle creer a los demás con acciones o palabras lo que en realidad no lo soy. Eso es hipocresía. Y sabemos por la Escritura que Jesús tuvo muchos problemas y condenó a los hipócritas, que por fuera muy bien, pero en realidad adentro tenían serios problemas en sus vidas. También dice desechando las detracciones, desechando las detracciones. Antes de esto está desechando la envidia. ¿Y qué es la envidia? Sentimiento, dice, de pesar ante el bien que posee otra persona. Desagrado, molestia producida en alguien ante el bien ajeno. Mirar mal al otro por lo que tiene. Sentirme como, ¿no?, por lo que el otro tiene. Y estas cosas son muy reales, hermanos, en la vida de muchos cristianos. La malicia, deseo de hacerle, o de por lo menos de pensarlo, o de mandarle alguna palabra para que le vaya mal al otro, engaño, hipocresía, envidia.
Y dice, desechando también las detracciones. La detracción significa murmuración, difamación, denigración de la reputación de alguien, maledicencia, calumnia. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Dios nos libre, Dios nos ayude a entender esto. Y son cosas que las tenemos que dejar nosotros. Esto no va a acontecer que de repente van a desaparecer de nosotros como un milagro. No, no, no. Aquí no tiene por qué haber un milagro. Aquí tiene que haber una determinación y una decisión nuestra de dejar esto de lado. Y algunos dirán o estarán diciendo, bueno, pero yo soy cristiano, no tengo estas cosas. No, no. Tampoco lo tome tan livianamente o no lo tomemos tan livianamente. Pensemos, escudriñemos, veamos, y si encontramos aunque sea un poquito de algo de esto, tenemos que desecharlo. ¿Para qué? Para desear después. Desear. Para desear. La palabra desear significa anhelar con vehemencia algo. Anhelar con vehemencia, como dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hablando de la palabra del Señor para poder crecer. ¿Para qué dice? Para salvación. Entonces, si no desechamos, tampoco debiéramos desear. ¿Por qué? Porque estaremos deseando algo que nunca va a llegar, que nunca lo vamos a tener. Uno tiene que desechar todo esto que mirábamos recién y desear como un niño recién nacido, ¿no es cierto? La leche espiritual no adulterada. Para que por ella podamos crecer para salvación. Si es que habéis gustado, dice, la benignidad del Señor. Que Dios nos ayude, porque a veces estamos un poco confundidos con algunas cosas, ¿no es cierto? Creemos que Dios tiene que hacer todo y que Dios me va a cambiar. Claro que Dios nos va a cambiar en la medida que usemos todas aquellas cosas que nos ha dejado para cambiar. Y una de las cosas que nos ha dejado para cambiar, como dice el apóstol Pablo también, que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Renovarnos, ¿qué le ponemos? ¿Qué pensamos? Porque así como pensamos, dice la Biblia, el proverbio, así actuamos, así somos. El pensamiento es primero y después es la palabra y el accionar. Entonces que Dios nos libre de renovarnos, de usar todas aquellas cosas que Dios ha dejado, el entendimiento, el discernimiento espiritual que Dios nos ha dejado, con el cual Dios nos ha investido para saber lo que está bien y lo que está mal. No que todo está dentro de una bolsa como el bien y el mal todo junto. De ninguna manera. La luz y las tinieblas no hay manera de juntarlas. Cuando hay luz, las tinieblas huyen, lo dice la Escritura. Jesús es la luz. El conocimiento de la palabra también arroja luz a nuestro caminar. Por lo tanto, tenemos todos los medios para cambiar. No es que va a acontecer un milagro y de la mañana a la noche. Claro que de la mañana a la noche podemos llegar a ser hijos de Dios, porque con aceptarle a Él como Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlos, es verdad, la Biblia dice que en ese mismo instante pasamos a ser hechos hijos de Dios. Pues después como hijos, cuando nosotros hemos tenido los hijos, ¿no es cierto?, que tenemos, muy bien, gloria a Dios, hemos tenido nuestros hijos, porque lo hemos querido, por el amor, el matrimonio, pero después les ayudamos a crecer y cuando ya crecen
le damos todos los medios, mientras tanto le vamos enseñando lo que es bueno, lo que es malo, le estamos dando los medios para que en su vida él sepa lo que está bien y está mal. Y así hace Dios con nosotros en cuanto a la vida espiritual y en cuanto a la vida como cristiano. Nacemos, nos criamos, como dice aquí, desead, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, no rebajada. Estaba mirando cómo se rebaja la leche, bueno, con agua y con otras sustancias, pero no vamos a ir al caso ahí, no vamos a mirar eso ahora, pero no podemos, si no desechamos estas cosas, tampoco podemos desear, porque vamos a desear en vano. No podemos desear la palabra de Dios, no hay manera, con tantas cosas dentro, como la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todo eso que hemos mirado al principio. Esto es un llamado a la conciencia, porque no va a acontecer como un milagro que de repente voy a dejar de ser malo, o voy a dejar de envidiar o de engañar. Es un continuo proceso de parte de Dios, por la palabra, por el Espíritu Santo, por decisión nuestra, porque si no, si Dios tomaría, hermanos, de querer cambiarnos a todos en un segundo, ya este mundo estaría transformado totalmente, ¿o no? Porque tuviera y tiene todo el poder para hacerlo, pero nos ha dejado a nosotros con un libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, para pensar, para tener discernimiento y para tomar la decisión que corresponda. En este caso, desechar todas estas cosas, entre algunas otras cosas más, porque el apóstol Pedro habla de algunas cosas, pero hay un montón de otras cosas más en la Escritura que hay que dejar. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Otra escritura más, ¿no es cierto? Despojaos. Está de parte de nosotros dejar ese viejo hombre a un lado y aceptar la nueva vida y caminar con Cristo Jesús. Entonces, después que hacemos esto, que desechamos y que estamos limpios, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 22, después que hacemos esto y que deseamos la palabra de Dios y las cosas del Señor, como dice así el Salmo 1 también, ¿no es cierto? Acerquémonos con corazón sincero. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué significa la palabra sincero? Es sincera. ¿Qué significa sincera? Antiguamente, los comerciantes de aquel tiempo, cuando se usaban mucho las vasijas y los utensilios de barro, ¿no es cierto? Y por ahí se rajaba y se le ponía cera y se le volvía como a restaurar. La quebradura estaba, digamos, la rajadura estaba, pero claro, la cera lo cubría de tal manera que el comprador que no conocía se la vendían como algo que estaba muy bien, pero estaba, digamos, disimulada con la cera, pero la rajadura estaba. El problema estaba ahí, pero era algo como para que el comprador no se diese cuenta de que estaba rajada. Ahora, bien, eso para el comprador que no tenía conocimiento. Pero estaba el comprador que tenía conocimiento, ¿y qué hacía con la vasija? La ponía contra el sol. ¿Le habla esto o no? Cristo Jesús, ¿no es cierto? Sinceridad, hermano, sincera. Si estamos rotos, reconozcámoslo. Si tenemos alguna situación de quebradura, digamos, reconozcamos. Porque al sol de justicia
es expuesto todo cristiano y no se le escapa absolutamente nada. Y el sol mostraba la rajadura, así que para el entendido decía muy bien, está muy bien disimulada, la cera muy bien puesta, pero no está en una sola pieza, en otras palabras, no está íntegra. Que Dios nos ayude. No sé si usted está entendiendo entonces. Acerquémonos con corazón sin apariencia, sinceramente, y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así el apóstol Pedro nos dice, desechen esto y deseen aquello. Y aquí ahora nos dice, deseando, acerquémonos, ya que tenemos el deseo, acerquémonos a Dios, pero con un corazón sincero, no dividido, en plena certidumbre de fe, sin dudar, purificado los corazones de mala conciencia. Recuerde usted que la Biblia habla acerca de que el Señor nos va a limpiar la conciencia. Y lavado los cuerpos con agua pura, hace alusión aquí a un texto del Antiguo Testamento, donde los sacerdotes debían ser lavados con agua pura. No se lavaban a sí mismos, tenían que ser lavados por otros. Y en este caso, en este tiempo, llevado a este tiempo, a la era de la gracia, sabemos que no podemos limpiarnos solos, que la limpieza viene por medio de Jesucristo con su bendita sangre y la palabra, si en realidad nosotros nos arrepentimos y aceptamos la palabra del Señor como regla para vivir, ¿no es cierto? Y en Hebreos 4:16 dice el escritor a los Hebreos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, con confianza, con aquel que, ¿cuál es el que puede tener confianza? Es aquel que sabe que no tiene cosas que esconder, es aquel que sabe que se puede acercar confiadamente a aquel que lo llamó y aquel que lo limpió de sus pecados y aquel que le ayudó de alguna manera a renunciar y a, como decía el apóstol Pedro, a desechar también, porque también, si bien es una actitud que tenemos que tomar nosotros, pero decimos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que esto sea real. Y claro que Él nos ayuda por medio de la palabra. Para alcanzar, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el versículo 14 de Hebreos 4:14, para los que están anotando del otro lado, yo sé que la mayoría anota los textos y después tienen su propio, a la luz del Espíritu Santo, por supuesto, ¿no es cierto?, su propio estudio y van creciendo en la fe. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote. Aquí toma también el escritor a los Hebreos una parte del Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote representaba al pueblo, ¿no? Estaba en lugar del pueblo. Y ahora Jesús tomó ese lugar y está en lugar nuestro, ¿no es cierto? Primero, murió por nosotros. Segundo,
resucitó y subió a los cielos y está a la diestra de Dios por nosotros y para nosotros, para que por su intercesión continua nosotros podamos seguir teniendo victoria y caminando con el Señor. Por tanto, tiene un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Estaba mirando qué significa, ¿no es cierto?, retener la profesión. Bueno, profesión es todo lo que tiene que ver con el cristianismo, con el credo de un solo Dios Padre, un solo Señor Jesucristo, pero también tiene como significa también como que no te rindas, ¿no? Mirando en el original, como no te rindas, no dejes, en otras palabras, no dejes de creer y ejercitarte y seguir. Sería, como dice la Escritura por allí, ¿no es cierto?, sin desmayar, seguir sin desmayar, no rendirse, ya que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que está en nuestro lugar. Retengamos nuestra profesión. Un solo Dios Padre, un solo Señor, un solo Espíritu Santo, un solo bautismo. Bueno, lo dice el apóstol Pablo por allí también. Acerquémonos pues confiadamente. Que Dios nos ayude. No nos rindamos, sigamos caminando, pero tenemos que desechar para poder acercarnos a este trono de la gracia, donde tenemos un sumo sacerdote. Y dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. A veces es real que uno no puede sentir, como humano, no puede sentir lo que el otro siente. Es muy difícil, muy controversial esto, ¿no? Sentir lo que el otro siente. Cada uno por ahí siente de tantas maneras diferentes, pero es muy difícil que yo sienta lo que el otro siente en cuanto a cuando es tentado, cuando tiene un problema, en lucha, bla, 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 todo lo demás. Pero dice que Jesús fue tentado en todo igual que nosotros. Por supuesto, en Él no se halló pecado. Por lo tanto, Él sabe lo que nosotros sentimos. A esto quiero llegar. Él sabe. Porque Él pasó por esa experiencia. Nosotros pasamos por diferentes experiencias los seres humanos. Y vuelvo a repetir que es muy difícil que uno sienta lo que el otro sintió. Somos tan diferentes todos. Pero Cristo sabe lo que nosotros sentimos. Y ahí es cuando viene la ayuda de Dios. Por eso dice aquí que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí está otra vez aquel texto que leímos hace un momento. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estás siendo tentado, hermano? ¿Estás débil? ¿Estás flojo? ¿Te estás volviendo atrás? ¿Tenés problemas? El matrimonio, la familia, la salud, la economía. Acércate al Señor. Acércate al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y para alcanzar misericordia de parte del Señor. Pero recuerda cómo comenzó esta enseñanza. Tomando una actitud de desechar lo que no sirve. No solamente lo que hemos mirado, desechar la envidia, la distracción, la hipocresía, el engaño y todo lo demás. Hay tantas cosas para desechar que solo nos hace mal, nos hace daño a nosotros y a los que nos rodean. Y lo peor es que nos hace mal en cuanto a nuestra relación con Cristo. Y de repente siente el hombre como un vacío, siente que ya no tiene la misma fuerza, que ya no es igual que antes. Y a veces decimos, bueno, porque no vamos al culto, no hay reunión en el templo. Mire, hermano, yo he llevado una vida espiritual con el Señor, una vida personal con Dios, con templo y sin templo. Y no es que estoy menospreciando el templo, pero nunca hay que poner
por encima de Dios el templo. Dios es siempre primero. Y claro que vamos al templo a adorarle. Y ojalá quiera Dios que esta plaga se termine pronto y que podamos volver a reunirnos, estar juntos otra vez, alabar a Dios juntos, los músicos, el coro, la iglesia, los hermanos, los colaboradores, las escuelas en los barrios, y los hospitales y tantas otras cosas en las cuales estábamos trabajando para Dios, el culto a Dios en la iglesia, el cántico, vuelvo a repetir, la música, todo lo demás. Pero que no nos engañe el enemigo y creyendo que porque no vamos al templo tenemos que aflojarle a lo que tiene que ver con la comunión con Dios, con el amor a Dios y el amor al prójimo. Que Dios nos ayude. Y recuerda, querido hermano, amigo que está escuchando, desechando. Después sí, después que desecha todas estas cosas con corazón sincero, recuerda el ejemplo de la vasija que se le ponía cera, pero que al sol se veía, aquel que era entendido. Que Dios nos ayude y que podamos acercarnos con un corazón sincero, en certidumbre de fe, no aflojando en nuestra profesión que tiene que ver con lo que creemos, no aflojar en lo que creemos. Hemos creído en Dios, el Padre, hemos creído en Jesucristo, hemos creído en el bautismo, en el Espíritu Santo, hemos creído y creemos en la palabra. Sigamos creyendo, no aflojemos, porque el Señor a su tiempo va a dar una gran victoria a la iglesia, porque todavía la iglesia está en la tierra y el Señor de la iglesia guarda su iglesia, guarda su amada, como dice la Escritura. Dios nos ayude. Quiero ya dejar este momento de reflexión con la palabra con la cual comencé. Desechando pues toda malicia, toda envidia, detracción, todo engaño. Deseemos entonces y acerquémonos al trono de la gracia. Que Dios te bendiga y será hasta mañana si Dios quiere. Confiamos que Dios nos va a dar unos días maravillosos para seguir predicando la palabra del Señor. Hasta mañana.